Buenas tardes, gracias por estar en esta sesión, la última del módulo número 8, Textos y Visiones del Mundo. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2025 y nos preparamos para culminar de manera positiva con lo referente al módulo 4, como dije, Textos y Visiones del Mundo. Y hoy vamos a revisar, entre otros aspectos, el proyecto integrador. Pero también vamos a revisar algunos aspectos generales que les van a permitir como un poco de ayuda a este respecto del proyecto. Entonces, bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes esta tarde y también haber llegado hasta aquí con los avances que han mostrado. Solo hay que afinar algunos detalles, pero estoy seguro que ustedes lo harán de esta manera próximamente. Es decir, eh, en próximas ocasiones, perdón. Por lo tanto, las cosas que yo revise el día de hoy, algunas ya serán más o menos conocidas, otras no tanto, pero bueno, a mí me parece súper importante que ustedes culminen bien este módulo, al menos en cuestión de sesiones, para que puedan, mi conclusión a mí, bueno, para mí la conclusión es que puedan aprender a aprender algo en este módulo, tener ciertos conocimientos que les van a permitir no solo prepararse para el siguiente, sino prepararse para los que siguen o cuando si deciden estudiar en la universidad, pues también esté entre sus metas y recuerden algunas cosas que se vieron en este módulo, habilidades de lectura, de escritura. No podemos hacer demasiado con una sesión a la semana, pero me interesa mucho que ustedes puedan llevarse algo en el sentido de aprendizaje, ¿no? Entonces, para eso los convocamos en estas sesiones, no solo para que hagan las actividades integradoras, obviamente eso es importante, me ayuda muchísimo, me gusta, pero también ahí hay una cuestión, repito, mucho más puntual, ¿no? Que me gustaría explorar también con ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar con la agenda del día de hoy, que se refiere, ay, perdón, que se refiere a, ahí está, se refiere a los lineamientos generales, los conocimientos previos que deberías tener. Hoy vamos a trabajar un poquito de comas, uso de comas, mayúsculas, punto y seguido, etcétera. Cosas que a lo mejor ya están ahí, pero que tal vez están un poco oxidadas o tal vez no han trabajado lo suficiente, ¿no? También eso se vale y se puede. Los temas de la semana, es decir, vamos a ver cuáles son los temas más importantes de la semana o en particular de la sesión. La sección, lo que hay que saber, que es importante para que no olviden cosas que tienen que revisar. Ahí también las reglas de comunicación virtual son súper indispensables e importantísimas. Reglas de comunicación virtual. El proyecto integrador y el foro de integración. Yo expliqué con bastante amplitud el proyecto integrador, pero bueno, hoy voy a... Algo que creo que no toqué fue lo del formato. Entonces, bueno, hoy lo voy a revisar y bueno, también para un par de sugerencias y que no se les olvide. El foro de integración, que también he enfatizado desde la semana pasada, porque el formato es el mismo, y el miércoles pasado, el 17 de septiembre, les aclaré cosas específicas sobre el foro de integración que, por lo que revisé, algunos sí tomaron en cuenta. Entonces, ojalá aquellos que no lo hicieron lo puedan seguir tomando en cuenta. Y hay cosas que desafortunadamente espero las cuales no caigan, si no va a ser una mala fortuna en ese sentido porque les solicito cosas que ya se supone que se corrigieron, ¿no? Luego, cuestión del plagio, que aquí no es tan importante, pero que sí me interesa mucho, que no plagien incluso en el proyecto integrador. Ahí estaré perdiendo pues, muchas de las posibilidades de aprobar el periodo, ¿no? Las dudas generales, actividades de reforzamiento, que son algún análisis final que les voy a pedir. Las dudas generales, los temas de la sesión número 8 no, porque sería los temas de la siguiente semana, pero la siguiente semana ya estaremos en otra cosa. Y la despedida del módulo de mi parte y las palabras finales de este módulo 4 de estas 8 de las 4 semanas,
8 sesiones. Vamos a comenzar, antes de comenzar con el calentamiento, déjenme revisar. Aquí está, las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés durante tus participaciones, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación, ¿no? En ese sentido, repito, pues hay que investigar y revisar todo esto, ¿no? Una de las cuestiones que me interesa mucho antes de pasar el calentamiento es que para revisar con ustedes los lineamientos generales de el foro de la semana 4, perdón, que son cuál es el objetivo de nuestra sesión. El objetivo es que ustedes puedan tener los lineamientos básicos para completar con éxito el proyecto integrador. Además que sepan cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar en esta sesión, en esta sesión y en esta semana, y por lo tanto es una parte del módulo. Y por último, que ustedes se identifiquen con los lineamientos que hay para el proyecto, para el foro de integración, y también pues tener un cierre apropiado conforme a los lineamientos de Prepalina CEP, las reglas de la etiqueta y todo lo que han aprendido durante estas 4 semanas o durante estos 4 módulos completos que ya llevan en Prepalina CEP, ¿no? Ese es el objetivo que espero se haya cumpla hoy, y uno en particular que sería un poquito más general, el módulo que tiene que ver con revisar cuáles son los lineamientos, perdón, si ese aprendizaje se lo pueden llevar y trasladar a otro aspecto, ¿no? También a mí me interesa mucho. Como saben, o como les dije, no voy a repetir lo del otro día, salvo por un video, no lo voy a repetir, simplemente lo voy a poner, un video quedó pendiente. Esta información que están viendo en la pantalla está organizada por semanas. La parte superior, la fila superior, está organizada la semana 1, la semana 2 y la semana 3, y hay un par de contenidos nuevos que tienen que ver con el uso de Pinkston, que es una plataforma, una página que les permite hacer cómics, el cual es el requisito primordial de la actividad del proyecto integrador. Por otro lado, les provee también varios elementos por si ustedes no quieren usar el que se sugiere, que es Pinkston, que se llama Pinkston, pues pueden utilizar otro, que sería... hay varios que les mencioné, incluso este que se llama Canva, que también es una gran ayuda para este caso, ¿no? Una de las razones por las cuales se les sugiere que hagan más de uno o que no solamente tenga que ver con Pixton es que Pixton es una de paga. Entonces también ahí les sugieren algunas cosas que también voy a revisar y que se me olvidó hacerlo el otro día, aunque creo que sí lo mencioné. En particular esta Pinkston tiene que atender mucho a esta particularidad que acabo de marcar en la plataforma, en la página donde dice que es Pinkston, le dan clic y ahí aparece, dice, una vez que creaste la cuenta, da clic en crear un cómic, que te llevará a la pantalla formato de cómic, donde debes elegir tu historieta, ¿no? Eso es más o menos sencillo, es bastante intuitiva. En cualquiera de las alternativas aparecerá una nueva pantalla con las opciones de principiante y avanzado. En la primera señalas la situación y los personajes, y en la segunda te permite crear otros personajes. No haces un apunte por si ustedes lo quieren revisar. En ambos casos, después de seleccionar la situación, puedes agregar la cantidad de viñetas que gustes. Entonces, bueno, nada más eso, y tener en cuenta que si les cobra, pues lo mejor que pueden hacer, lo mejor que les puedo sugerir es que ustedes tomen fotos de pantalla o screenshots, tomen tomas de pantalla para que la armen en una presentación de Drive, y eso eventualmente les pueda servir muchísimo para hacer su historieta, ¿no? La historieta es básicamente la misma, solo que no se descarga en un solo documento, sino que ustedes tienen que formarlo. Por favor, les voy a pedir que no utilicen videos, que no me hagan videos de Canva ni de Pinkston. Creo que no sé si en Pinkston se puede, pero que no me hagan videos, por favor, porque yo necesito revisar la autenticidad de lo que están diciendo, y con el video es bastante complejo hacer eso, ¿no? Entonces, por favor, repito, no pongan videos, porque esa no fue la instrucción. La instrucción es una historieta
como una presentación, pero no un video, por favor. Tomen en cuenta eso. Otra razón o importante que me parece a mí es que ustedes pueden recurrir a más de un tema, como les voy a poner, para que ustedes puedan apreciar las características de las historietas. Les voy a poner otros 3 ejemplos el día de hoy. Probablemente con eso vamos a ir cerrando. Cuáles son los ejemplos cuáles son los lineamientos que algunos de sus compañeros de otras generaciones cumplieron y cuáles son los lineamientos de otras generaciones que no cumplieron tan bien, ¿no? Todo eso va a estar enmarcado en el proyecto integrador, que es la gran salida o el gran proyecto de aprendizaje que todos tenemos, ¿no? Para este módulo. No olviden que me pidieron que lo revisara. También voy a revisar algunas dudas de ustedes. Antes de eso voy a leer lo que dice Yehuda. Yo me metí al link de Pinkston desde el celular y la computadora y ninguna me dejó iniciar sesión. No sé si al hacerla en Canva se vería afectada mi calificación en el proyecto. No, por supuesto que no. Si yo comparto Canva, por ejemplo, como les dije el otro día, y yo pongo lo que están viendo que es historieta, ahí arranco y ahí vienen un montón de plantillas. Ahí Yehuda, entonces puedes usar la plantilla que ustedes quieran mientras tenga características de un cómic o de una historieta. O sea, literalmente hay miles de formas de buscar. Y entonces, pues es básicamente muy complicado. Por ejemplo, esta leyenda es para hacer videos. Ustedes tal vez esa no la elijan, pero otra sí. Esta, por ejemplo, esta que tiene un reproductor, quiere decir que tú puedes hacer con esa plantilla un video. Pero esta que está a un lado, no, ni esta, ni tampoco esta. También las que tienen un sombrerito o algo así, es que tiene que ver con aspectos estudiantiles. Por lo tanto, les va a permitir también tener algunos aspectos. No es Canva Pro, no es el que pagan, pero les va a permitir tener algunas ventajas o privilegios que no tendría un usuario normal en ese aspecto, ¿no? Entonces, no hay problema que lo hagas en Canva y tampoco hay problema que lo hagas en alguna de las sugerencias que yo les puse la vez anterior. ¿Cómo son? Aquí está. ¿Cómo son? Ah, no, esta no es, perdón. Esta. Bueno, aquí viene de hecho Canva, entonces no habría problema. Make Believes Comics, Witty Comics, Storyboard That. Y vienen 3 ejemplos y además algunas historietas. Entonces, mucho menos, evidentemente, se les va a penalizar en este aspecto. Si no lo hacen en Pinkston. Pinkston es una buena opción, pero no es la única opción y no tendrá absolutamente nada que ver con su calificación. Si su calificación pudiera bajar sería por otros aspectos, pero no por usar Canva, de ninguna manera por usar Canva, ¿no? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta y acabo de mostrarles de manera rápida. Si me da tiempo, si nos queda tiempo al final, les voy a poner un pequeño video sobre Canva, que es algo que yo uso y que les puede ayudar un poquito a crear un cómic en Canva. Digo, igual tengo que buscarlo porque no tengo planeado ahora, pero pues igual, también creo que les puede servir. Entonces decía que hay cosas que sí son importantes que revisemos. Y antes de antes de iniciar, vamos a ver el segundo de los videos. En el primero vimos qué es la onomatopeya, cuáles son las características de un cómic, qué es una historieta, cuáles son las partes de una historieta, qué se refiere con viñeta. Le llaman de otra forma porque este video está hecho en Perú, pero nosotros le llamaríamos viñeta, cuadro de diálogo, etcétera, ¿no? Entonces la viñeta es cada uno de los cuadros que contienen una información en sí misma, ya sea con un diálogo o ya sea que está hablando de un personaje. Pero bueno, la idea es que ustedes entreguen 9 viñetas como mínimo con diálogos de los personajes y 20 como máximo, ¿no? Para acelerar esto o agilizar esta parte, el miércoles pasado les puse un video sobre la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? ¿Cuáles son características del cómic? Y ahora les voy a poner algo que también les puede ayudar, que se llama narraciones a historietas, es decir, cómo ustedes pueden hacer visualmente más atractivo su cómic. Esa es la parte que me interesa. Como les dije, es un poquito menos importante que el primero, que sería el de la onomatopeya, porque no tiene características del cómic, pero también tiene algunos aspectos técnicos que estoy seguro que les van a servir, o al menos a tomarlos en cuenta. Esto no es obligatorio, este no, el anterior sí, es decir, este que estoy circulando es obligatorio, pero este no. El de narraciones a historietas de ninguna forma es obligatorio, por lo tanto creo que es básico que ustedes lo revisen, ¿no? Y que sepan este aspecto. Ahí va el video y después
Hablamos nada más, Yehuda, si eres tan amable, de decirme cuál es la utilidad de este video, por favor, nada más para tu participación. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes acompañada o no de texto que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Una cosa que quería destacar sobre este video, que es muy importante para fines del suyo, es, bueno, lo del tema sí ya lo tenemos. Recuerden que el tema no es solo su experiencia en el módulo, de hecho ese no es el tema, es solamente un pretexto o una herramienta para elaborar el completo. Y cuando dices una historia con inicio, conflicto, clímax y desenlace, eso sí es obligatorio para su historia. Es decir, no es nada más que aprendieron algo, sino que debe tener un momento en el cual se cuenta una historia. La historia de una persona que fue al centro comercial. Esa es una historia normal y tradicional. La historia de una persona que está estudiando para un examen. También es una historia tradicional. La historia de dos personas que se conocieron. También eso es. Pero eso debe de ser inicio, conflicto, clímax y desenlace. Es decir, debe iniciar de algo, plantear un problema, es decir, algo como no sé cómo aprobar el módulo. El clímax debe ser la parte donde el tema que más les gustó o que más les disgustó también se vale. Y el desenlace es cómo terminó la historia. Es muy importante que se distingan estas cuatro partes porque si no, el rubro que tiene que ver con la organización se verá ligeramente afectado porque no hay ni pies ni cabeza en su historia y solamente ponen ejemplos, ¿no? También una cosa que hacen de manera frecuente es colocar historias que no tienen nada que ver con el cómic y ahí probablemente se hagan acreedores a un cero. ¿A qué me estoy refiriendo? Si en el cómic se les está pidiendo su experiencia en el módulo más que desarrollen algunos de los temas de clase, sería incongruente que si ustedes entreguen una historia sobre animales que viven en una granja y que van de un lugar a otro, pues no tienen nada que ver con lo que aprendimos nosotros y probablemente no hayan leído correctamente las instrucciones.
Eso pasa mucho, por más que sea obvio para algunos, pasa muchísimo en este módulo y en este proyecto integrador. Por lo tanto, creo que deben cuidar ese aspecto, ¿no? Y como dices, bocetos corrige y publica. En realidad yo no les estoy pidiendo el boceto, ni les estoy pidiendo el borrador, pero sí les estoy pidiendo que funcionen como lo dirá eh, hay un material, la verdad no me acuerdo si estaba ya o si está solamente en este, pero el material se llama producción de textos, ¿no? Producción de textos es cuáles son los elementos que les van a ayudar aquí y sugerencias para armar un texto antes del cómic. Eso sería antes del cómic, proceso de producción, conocimientos del escritor, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que planificar, etcétera, ¿no? Y una vez que se te planifica, cómo se escribe, cómo se revisa, y esta parte es muy importante. Para la revisión, pues hay que tener coherencia, expectativas del lector, contexto, intencionalidad y sintaxis. No solo la ortografía, sino hay otras cosas. Y viene aquí al final el funcionamiento de diferencias en texto literario y no literario, que es algo de lo que vimos en la primera sesión, de hecho. Y también algo que es particularmente importante es el tema de fondo y forma, que yo les dije hace 3 semanas, casi 4 semanas, que era muy importante el material que se llama fondo y forma porque les va a permitir analizar cualquier texto literario. Este es el mismo caso. Ahora sí estamos viendo como algunas veces se les pide fondo y forma y tan es así que en el formato del proyecto vienen cosas de fondo y forma, ¿no? Entonces, pues solamente es para que lo tomen en cuenta y solamente es para que no olviden que ustedes deben iniciar o sea, este aspecto con, eh, con el seguimiento de instrucciones, ¿no? Que es básico. Y un buen tema, me parece a mí, sería fondo y forma, que también lo vamos a ejercitar el día de hoy para despedirnos del módulo, ¿no? Entonces, bueno, esto vienen las fuentes de consulta, entonces ustedes pueden revisarlo en el momento que deseen, nada más sí tener cuidado con esto, ¿no? Eh, para esto, a ver si déjenme, antes de pasar al calentamiento, al final el calentamiento creo que lo voy a dejar para el final, probablemente, pero sí tengan en cuenta los temas de esta semana, que es una historieta, características, cómo hacer una, ya lo vimos, ya lo revisamos y cuáles son sus temas favoritos. Lo que me interesa mucho es que creo que no me dio tiempo de revisarlo el miércoles pasado, pero me interesa mucho que Yehuda y todos los que van a ver esta sección y van a opinar al respecto, me digan cuál es su tema favorito, es decir, cuál es el tema que más les llamó la atención. Ese lo pueden combinar en su cómic. Combinar, ¿por qué? Porque la mitad podría ser para contarme su experiencia en el módulo y la otra mitad tendría que ser para contarme el tema del módulo, ¿no? El tema que más les interesó. Sé que en muchos casos les gustó mucho Frankenstein o La Debutante porque les parecieron textos muy extraños o muy fuera de lo común. Eso se vale. Sé que a algunos les llamó la atención la poesía. Por ahí alguno me puso 68 voces de las lenguas indígenas u originarias. Cualquiera que sea el caso, no importa. El punto es que tomen un tema. Si quieren tomar dos también está bien. Que tomen un temita, por favor, y que le coloquen o lo mezclen con lo que nosotros revisamos y estamos llevando a cabo, ¿no? Que sería en este caso, eh, perdón, que sería en este caso uno de los temas de las secciones. Repito, yo abogo por fondo y forma porque es uno muy importante y que les va a permitir en siguientes módulos no usarlo porque no son de literatura, pero recordar algunas cosas que les van a pedir cuando analicen un texto. Si les piden un texto histórico, probablemente no les sirva tanto, pero va a haber algunos lineamientos que seguramente sí les van a ayudar, ¿no? Entonces, no lo olviden en ese sentido. Lo que hay que saber es no olvidar más bien mi experiencia en el módulo 4. Me comparten su opinión, eso por supuesto está muy bien. Un segundo. Listo, perdón. Eh, lo que aprendí es muy importante que reflexionen la historieta que aprendieron en este módulo. Espero que hayan aprendido algunas cosas, no solo de mí, sino de la información que tienen en la plataforma. Repito, que aprendieron es bastante importante. Eh, la otra es lo que debo reforzar, no solo para el módulo, sino lo que debo reforzar en mis hábitos de estudio para el módulo 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Tal vez a veces no me concentro, buscar técnicas de concentración, de lectura, de comprensión lectora,
Todo eso me interesa muchísimo que lo hagan. Dice la literatura, ¿para qué me sirve la literatura? Me van a decir, esa opinión también se las pedí en el foro Aprendiendo y también el foro de integración de la semana número 4, que es esta. Se los pedí como algunas preguntas de para qué sirve un texto literario, qué tiene que ver la experiencia estética. Entonces, pues no olviden esa parte, por favor, porque les va a ayudar un montón en su proyecto. La escritura, ¿para qué me sirve? También podría haber una reflexión general de, esto no es un tema del módulo, pero sí me interesa mucho que ustedes lo corrijan y que vean que hay herramientas, incluso la inteligencia artificial, que les va a ayudar, ¿no? Por ahí alguna de sus compañeras me puso como fuente de referencia a la inteligencia artificial, yo valoré porque lo puso de manera sincera para mejorar la escritura. Eso no es problema. El problema es que fue la única fuente de referencia que me puso y habló de Frankenstein, de la debutante, de lenguas originarias. Entonces ahí es donde está el problema, que solo pongan una que no usaron tanto. Yo creo que usaron más los materiales de Frankenstein y demás que fondo y forma que en sí la inteligencia artificial, que fue en la parte final, ya cuando estaba concluido el módulo, la historieta. Y también que juntos hagamos una autorreflexión que les permita saber cuáles son, identificar cuáles son los conflictos y identificar cómo lo pueden resolver en un futuro. También esa parte me interesa muchísimo, cómo puedo resolver todos estos aspectos o todo este sentido que creo que me faltó. Me faltó estudiar más, me faltó poner más atención, me faltó hacer material, tomar notas, investigar cuáles son las habilidades en las cuales debo mejorar, ¿no? Por ahí, repito, pues creo que esa es la parte que yo considero, al menos yo considero bastante importante y evidentemente pues son cosas que cada uno de ustedes ya va a eh, reflexionar cómo se desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a los proyectos, ejemplos de proyectos integradores, antes de llegar a eso, vamos a explicar, ahí está, más bien les voy a mostrar el formato porque ya expliqué el proyecto. Les voy a mostrar el formato que se llama la historieta como creación literaria y ese formato es el que ustedes deben llenar antes de la presentación de la historieta, ¿no? Entonces nada más permítanme. Listo. Esa presentación es esta. Y lo que tienen que hacer muy bien es de leer perfectamente bien las instrucciones donde dice, para analizar un texto, ordena los siguientes pasos del 1 al 30 para analizar los textos literarios según tus aprendizajes de semanas anteriores. Identificar pasos previos, decide si analizarás la experiencia estética o aspecto técnico del texto, cuál analizarás primero. Aquí se trata de justificar lo que ustedes han hecho. No hay respuestas correctas como tal, simplemente es que ustedes se expresen y puedan justificar lo que ustedes dicen. Definir si es mejor análisis o fondo, de fondo y forma, vean la importancia y se repite el ciclo. Empezó en la semana 1, terminó en la 4. Sombrea con rosa los pasos relacionados con análisis de la forma y con verde los que corresponden al fondo. No olviden esto porque está penalizado no colocar, no iluminar o subrayar o sombrear esto con estos colores, ¿no? Aquí tienen que contestar del 1 al 30 y aquí me tienen que justificar por qué decidieron ordenarlo de esa forma. La razón es muy variada, desde que se identifican mejor hasta que revisaron, vieron el contexto, etcétera. Es bastante libre, ¿no? Y luego todo esto no lo quieren, todo esto no lo tienen que responder, más bien lo tienen que aplicar a su cómic. ¿Sabías algo son las preguntas que les pueden dar si no saben por dónde empezar? Estas preguntas son bastante importantes o, es decir, les van a ayudar muchísimo para conseguir y corroborar cuál es el asunto eh, para el cómic. Si yo no sé dónde empezar, no me salen las ideas, estoy medio bloqueado, bueno, recurro a esas preguntas para saber cómo empezar. El personaje lo pueden inventar, incluso puede ser ustedes, pueden utilizar elementos de su vida real, digamos, para armar su cómic, ¿no? Y vienen preguntas como ¿sabías algo de literatura? ¿Qué tan fácil o complicado? Experiencias, la lectura, que si les gustaría seguir leyendo, si les gustaría seguir escribiendo. Entonces, esa parte sí es vital que la reflexionen y que sobre esto mezclen temas o materiales e información del módulo 4, que es el que estamos terminando el día de hoy.
Y ahí voy a leer literalmente, voy a leer en voz alta, algo que siempre se les olvida, porque no suelen incluir en el módulo, pero pues es importante. De hecho, es la parte más importante que les puede evitar tener un recursamiento o reprobar la materia. Dice, recuerda incluir, que es el inciso B, déjeme marcarlo. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, es decir, lo que ordenaron primero debe estar reflejado en su cómic. Aspectos como creación de mundos posibles, la ficción y la realidad, elementos divertidos o agradables, las características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Eso, repito, es bastante importante porque esa es la mitad. Les he dicho que la mitad de su experiencia en el módulo, la otra mitad es justo esto. No tienen que ser esos temas, pero tienes que desarrollar un tema. Si solo me hablas de cómo la pasaste en el módulo, ahí no me estás diciendo que aprendiste algo. Para mí no aprendiste nada en ese sentido porque no me estás diciendo que aprendiste. Me tienes que decir y a explicar extensamente en 9 viñetas o máximo 20 qué aprendiste en el módulo, aunado a tu experiencia, ¿no? Si no aprendiste nada, entonces creo que debes tener un proceso de reflexión que tiene que ver con la revisión de tus conceptos y la revisión de la plataforma. Porque aunque yo no hable y tal vez consideres que no aprendiste mucho conmigo, en la plataforma hay material para poder aprender independientemente de las sesiones, ¿no? Entonces, por ahí es algo, repito, para que ustedes reflexionen. Luego, vean, les sugieren que vean cómo hacer una historieta y cómo usar Pixton, ¿no? Pasa a seguir para redactar textos literarios, personajes, contexto y demás, ¿no? Personajes, contexto, reflexionar sobre experiencia estética, que también es un concepto bastante importante, revisar ortografía y reflexiona sobre el lenguaje que usarás y la diferencia que hay entre lo que se coloca en los globos y el de la explicación debajo. Son cuestiones reflexivas que les van a ayudar muchísimo, o yo creo que les van a ayudar un montón para conseguir sus objetivos. Viene aquí, cuida la redacción y verifica la ortografía. Presentación, dice, puedes realizarla como presentación de diapositivas, guardarla en la nube y compartir el enlace, o usar Pingstone y compartir el enlace. Solo asegúrense de que el enlace se puede ver, porque si yo no lo puedo ver y me tengo que registrar, es como si yo no lo viera. Entonces, mucho cuidado con eso. Supongo que mi cómic podrá estar muy bonito, pero si no tiene estos lineamientos, no lo voy a leer, no me voy a registrar y no voy a entrar con mi contraseña a Pixton, Canva, etc. Pueden hacer un enlace completo si le quitan los candados y ahí no hay problema, pero lo contrario no lo voy a ver. Tengo que ser muy claro con eso. Y aquí al final le pueden poner, es importante que verbalice esto. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si el archivo no es visible porque me pide contraseña, eso es cero. Aunque su archivo esté hermosísimo, lamentablemente es cero. Entonces, bueno, nada más aquí les aclaro eso. Y al final tienen que poner las fuentes de referencias. Las que ustedes necesiten, las que ustedes quieran. Y mínimo un par. Por lo menos el tema que pusiste y, no sé, fondo y forma, cómo hacer cómics. Pueden poner de referencia el video que les puse el miércoles o el de hoy. Hay un montón de cosas en las cuales ustedes pueden revisar, ¿no? Entonces nada más aclaro que este aspecto es particularmente importante para mí. Con esto terminamos el formato que se llama la historieta como creación literaria, el cual no es demasiado extenso, pero los va a mantener ocupados y entretenidos por un par de horas, al menos eso creo yo. Déjenme nada más compartir otra cosa. Listo, ahí va. Entonces, como les decía, los temas de la semana son esos, pero lo que me interesa a mí es esto. Vamos a trabajar los ejemplos de proyectos integradores. Voy a poner dos más, Yehuda, tal vez tres, y luego quiero que hagamos un análisis, si hay tiempo. Ejemplos de proyectos integradores. Los voy a pasar un poquito más lento y también voy a dar salida a algunas preguntas que enviaron a través de la revisión de conceptos, ¿no? Entonces, de la junta que tuvieron en el pasado. Entonces, déjenme buscarlos, por favor. Nada más. Ahora voy.
Estoy buscándolo y eso me parece importante. Un segundo, por favor. Aquí está. Aquí está. Antes de empezar con los ejemplos de proyecto integradores, que por eso no, seguramente vamos a terminar, me gustaría que habláramos sobre las preguntas que le hicieron a su asesora de la didáctica del conocimiento en la sesión que tuvieron durante esta semana. Me parece que fue ella lo envió el miércoles, pues probablemente haya sido el lunes o el miércoles al mediodía. Ahí va entonces. Dice las dudas. ¿Cuántas páginas debe tener la historieta? Hay un mínimo o máximo. No se trata de páginas, como lo dije, sino de viñetas. El mínimo son 9 y el máximo son 20, por favor. ¿La historieta se puede realizar en diapositivas? Sí, por supuesto, siempre y cuando tenga los lineamientos que debe tener una historieta, que son los que pasamos en el video: onomatopeyas, cuadros de diálogo, personajes, una historia completa, que tenga que ver con su reflexión sobre el módulo y al mismo tiempo que tenga que ver con un tema de las clases, ¿no? ¿Qué elementos de narración ocuparé en esta historieta? Elementos de narración, probablemente los que están en fondo y forma, que serían el tiempo lineal subjetivo, los espacios, el tipo de narrador, si ustedes deciden que haya un narrador o simplemente que hablen los personajes, normalmente hay un narrador. Entonces esos son los elementos de narración que pueden hacer. ¿Cómo puedo elaborar el guión? El guión se elabora con el material que está a ver, espérenme. El material que se llama producción de textos, que está en el módulo 4, que acabo de abrir, de hecho, que están viendo en la pantalla. Y ese de producción de textos en la parte inferior es esta azul. Ahí viene la mejor forma de hacer un guión y cómo les puede ayudar un montón. ¿Cuál es la herramienta más sencilla para hacer la historieta? Yo considero que Canva es muy sencillo porque solamente tienen que poner los diálogos, las viñetas y también ¿cómo se llama? Las plantillas ya están colocadas, ustedes no tienen que hacer nada, tal vez duplicarla, pero eso es importante. También es algo que antes de que se me olvide hacerlo, es crucial que ustedes no repitan la misma diapositiva, porque me han tocado cómics donde repiten 4 o 5 veces la misma diapositiva, donde cambian el diálogo. Tienen que darle un poco más de variedad y amplitud, ¿no? También de eso se trata, un poco de aspectos creativos. ¿El proyecto integrador lo puedo hacer en PowerPoint? Sí, por supuesto, siempre y cuando, repito, tenga los lineamientos de una historieta. Si solo son imágenes, entonces eso es una presentación y eso no es una historieta. Que sea claro que debes reelaborar una historieta, no una presentación con letras. Eso está penalizado porque no es lo que estoy pidiendo, ni está pidiendo Prepa en línea CEP. ¿Se tiene que descargar la historieta o solo hacer capturas y pegarlas en Word? Cualquiera de las dos es correcta. Si la plataforma que elegiste te permite revisarla, descargarla, perdón, entonces puedes hacerlo. Si la plataforma no te lo permite, entonces puedes hacer como el caso de Pinkston, del cual he hablado desde el miércoles. Entonces puedes hacer una captura de pantalla y colocarlo en Word o en documentos de Google. Personalmente me parece mejor que ustedes lo hagan a través del Drive y ya nada más compartan el enlace. Es mucho más sencillo y rápido. Aquí hay unos temas que ya hemos tocado, que son fondo y forma, tipos de lenguaje, elaboración de historieta, contexto del autor y elementos lúdicos. Elementos lúdicos se refiere a elementos con los cuales ustedes pueden ir jugando durante el cómic. El cómic en sí mismo es un elemento lúdico, es decir, un elemento que no es un elemento tradicional, que no es un texto informativo, o que sí lo es, pero no en la forma tradicional, y que les va a permitir enterarnos de cierta información, la que sea, no importa, ¿no? Entonces, creo yo, que también hay cuestiones importantes que deberían considerar, ¿no? Textos generales, ¿no? Ahora les voy a poner unas adiciones que me pidieron. Aquí está. Déjenme abrirlo nada más, por favor. Este es un ejemplo de una guía para hacer un cuento. Si bien el cuento es diferente al cómic, el cómic sería mucho más gráfico, el cuento nos explica cuál es el cuento, cómo elegirlo,
cuáles son los pasos para hacerlo y nos explica cuál es el inicio, el nudo, el desenlace. Y es importante. No vienen algunos ejemplos incluso de cómo hacerlo, ¿no? Les voy a poner el enlace en la descripción y ustedes ya lo descargan, ¿no? También lo puedo poner en el chat, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, esos son ejemplos de algunos recursos que van a permitir que ustedes terminen de una buena forma el cómic y que cumplan con requisitos y que seguramente algunos han preguntado en este sentido, ¿no? Entonces, nada más es para que, repito, no haya inconvenientes y ustedes puedan saber específicamente eh, cuáles son los elementos que lo componen, ¿no? En fin, vamos a hablar sobre proyectos integradores. Vamos a terminar el módulo, ustedes dando sugerencias, como hicimos el otro día, Yehuda, con 2 cómics o 2 proyectos integradores que tienen determinadas características y que son bastante útiles. Vamos a ver el primero. Ahí va. Espérenme, por favor. Ahí está. Este lo hicieron en una presentación normal de Word, me parece a mí, y eso eh, les va a decir eh, el tema que se eligió. Dice un clavado a la literatura. Yo me voy a callar un poquito para que ustedes revisen y puedan evaluar el trabajo de sus compañeros también. ¿Ok? Voy a ir pasándole de todos modos. Voy a ir un poquito porque tiene muchos diálogos. Cuenta una historia, de hecho. Seguimos. Hay un cambio, hay varias cosas, contempla el tiempo, el espacio, personajes. Ahí este es un poco largo. La segunda parte no está tan cargada de información, pero también tiene bastante interés. Entonces, bueno, para que lo vayan revisando. Y al final termina. ¿Ok? Ahora sí, Yehuda, para tu participación el día de hoy, revisa, por favor, dame tus impresiones sobre este texto. Este proyecto, mejor dicho. Para mandarlos al segundo y último cómic que revisaremos el día de hoy. Dice, me gustó bastante. Está hecho de manera muy sencilla, ¿eh? Cuenta una historia y aparte la información es buena, no se repiten las viñetas, a lo mejor le faltaron onomatopeyas, pero le quedó muy bien. Perfecto.
Vamos a evaluar el último de estos, Yehuda. Va. Siguiente. Ahí va. Sigo. Y aquí el último. Fuentes de referencia. Listo, Yehuda, te leo y esa va a ser la última intervención del módulo. Dice, me gustó, es como si fuera una caricatura, no está saturado de información ni de onomatopeyas. Tal vez el único conflicto aquí es que es bastante largo, es el único, digamos, el único conflicto. Pero creo yo pues que tiene bastante valor, por eso les puse. Este está hecho con inteligencia artificial, las caricaturas, la historieta no. Entonces, bueno, son cosas que ustedes deberían tomar en cuenta y que, bueno, por supuesto que yo les comparto para que ustedes puedan evaluar cómo hicieron los demás, qué estoy haciendo yo, qué me falta, qué podría acceder, etcétera, ¿no? Entonces, nada más, repito, es una cuestión meramente general que pues les va a permitir, yo creo, tener un mejor desempeño a la hora del módulo, ¿no? Para finalizar, eh, les recomiendo revisar esta producción de textos que va a ayudar muchísimo a que ustedes tengan un poco más de claridad sobre el poema, sobre la historieta o el cómic. Igual si tienen dudas, ahora sí ya me despido. Si tienen dudas, les ruego que me escriban por medio de la plataforma. Reviso un poco menos el fin de semana, pero igual reviso. Por la plataforma o bien un mensaje. No hay, les recuerdo nada más que no hay prórrogas para la semana 4 y que deben estar completando hoy su quinta participación del foro o bien la tercera si empezaron tarde, pero si están con la primera o la segunda hoy, desafortunadamente su calificación va a ser más baja. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo haberme acompañado estas 4 semanas, estas 8 sesiones. Les deseo lo mejor no solo en este módulo, sino en los que vienen y que salga todo bien, que puedan seguir los lineamientos y que hayan aprendido algo en general.
Muy bien, Yehuda, muchísimas gracias por tu asistencia y a todos los demás. Viernes 19 de septiembre de 2025, Textos y Divisiones del Mundo, semana de integración, semana 4. Gracias por todo y nos vemos. Cualquier cosa estoy a su disposición en el correo. Gracias.